8 de la mañana con 24 minutos. Recibimos con mucho gusto al actuario saltillense Francisco Miguel Aguirre Villarreal. ¿Cómo estás? Bienvenido. Bienvenido, muchas gracias por visitarnos. Bueno, él es directivo del grupo BAN, un grupo de actuarios que desde Saltillo han realizado innumerables reformas a sistemas de pensiones, tanto de los gobiernos estatales como de instituciones de salud y de múltiples universidades por toda la República. Son el grupo más experimentado en reforma de pensiones. Y queremos la opinión de Pancho Miguel, discúlpame por la confianza, claro. de Pancho Miguel, amigo de muchos años, sobre las iniciativas que presentó el presidente López Obrador hace algunos días en materia de reforma de pensiones. ¿Qué tan viables son? Si se pueden hacer, porque México tiene un gran pendiente, una gran reforma al sistema de pensiones, porque se está llevando una deuda interna tremenda. Pero ahora, además de que no arreglan los problemas del gobierno federal, todavía tienen otra intención. ¿Cómo ves la reforma que presentó López Obrador? Mira, yo creo que antes de hablar de la reforma en particular, vale la pena platicar un poquito cómo está distribuida la seguridad social en el país. Por favor. Hay tres grandes grupos en la seguridad social. Tenemos un grupo muy grande, que es el 55% de la población económicamente activa, que no tiene acceso a sistemas de pensiones contributivos. Siempre se nos va a la mente a que todo el mundo está en el IMSS. Y no es cierto. La mitad del país no aporta a ningún sistema de pensiones. Y no tiene ningún respaldo para su vejez. Lo único que tienen es la pensión universal. Y ese realmente es un problema social enorme, porque vamos a tener a mucha gente envejecida con muy pocos ingresos. Entonces, ese problema social hay que atacarlo. Y luego tenemos otro grupo grandote, que es la gente afiliada al IMSS o a los sistemas de pensiones de cuenta individual con aportación poquita, donde la pensión va a ser muy chiquita. Por ejemplo, el IMSS, los de que entramos después del 97 al IMSS o los que entraron al ISSSTE después de 2007. Ahí las pensiones que se van a dar a los 65 años van a representar más o menos el 30-40% del último sueldo. Y si el sueldo es malo, pues... Entonces, si tienes un sueldo de 10,000 pesos, tu pensión va a ser de 4,000. Entonces, ese es otro problema social gravísimo y estamos hablando del 30-33% de la población económicamente activa. Entonces, tienes un 55% que no tiene nada más que la pensión universal y un 33% que sí tienen, pero sus pensiones van a ser muy chiquitas. Son muy cortas. Entonces, tenemos el 88% de la población en problema social. Y luego tenemos un 12% que es todas las personas que están amparadas por sistemas de pensiones de servidores públicos y universitarios, donde ahí es al revés, se les da el 100% del sueldo, con edades muy bajas, etc. Entonces ahí tenemos un problema financiero muy grave. Entonces, sí es importante hacer esta distinción porque traemos este problema social que hay que atacarlo, porque no queremos gente adulta sin ingresos. Y tenemos un problema financiero que también hay que atacarlo y hay que hacer las reformas para que esa gente no se jubile con pensiones muy altas y entonces hacer esa distribución de la seguridad social para que sea equitativa. Creo que ese es el primer punto importante. Ahora, en ese sentido, hicimos un estudio en el grupo BAN para ver el costo que implicaba todas estas reformas, tanto la pensión universal como esta iniciativa que están mandando. Y sí vale la pena decir qué es lo que está atacando. Por eso quería hacer este contexto. ¿Qué es lo que está atacando esta iniciativa? ¿Qué es lo que está atacando la pensión universal? La pensión universal, aunque se aplica para todos, es decir, para el 100% de la población adulto mayor a 65 años, realmente está tratando de cubrir a los que no tienen acceso a un sistema de pensiones. Y eso nos parece a nosotros que desde el punto de vista social está bien. Eso está bien, esa es una decisión muy humana. Es una decisión muy humana. Ahorita hablamos del tema macroeconómico, que eso no nos compete a nosotros. Pero ahora, es viable, es la pregunta, ¿no? Ahorita quiero hacer un comentario al respecto de eso. Entonces, esa es la pensión universal. Ahora, esta iniciativa que va, ¿qué es lo que va a atacar? Va a atacar al IMSS y al ISSSTE, a los de cuentas individuales cuyas pensiones van a ser muy chiquitas. Entonces, lo que está tratando de hacer la iniciativa, ahora sí voy a explicar esa iniciativa, la iniciativa lo que dice es, este fondo te va a pagar hasta el 100% de tu sueldo o 16,700 pesos, lo que sea menor. Para poner un ejemplo, si yo gano 13,000 pesos y mi pensión en el IMSS me va a dar 8,000, este fondo me pone los otros 5. Pero si yo gano 18 y mi pensión va a ser de 12,
el fondo solo me cubre hasta 16,700. Así es como está estructurado. Entonces, ese fondo, este programa, lo que quiere hacer es atacar el problema social que está generando las pensiones del IMSS de después del 97 y del ISSSTE de después de 2007. Eso es lo que está haciendo. Entonces, ahora el tema es, ahora sí, hablando de la pensión universal. La pensión universal, hoy ya gastamos 400,000 millones de pesos en pagarle esos 3,000 pesos mensuales a todos los adultos mayores. Anuales. 400,000 millones Nomás de para pesos. ponerlo en contexto, son 4 AIFAs al año. 4 aeropuertos. 4 aeropuertos, nada más para pagarle a esa gente. Y el problema es que hoy, hablando de la pensión universal, tienes alrededor de, cerrando números, 11 millones de mexicanos arriba de 65 años. Pero dentro de 30 años vamos a tener 25 millones y nos vamos a quedar con estos 3,000 pesos actualizados a futuro. Entonces vamos a llegar... ¿Y si bajan la edad a 60? Aparte, si bajan la edad a 60, a esos 400,000 millones, en el estudio que hicimos ahí viene presentado, es sumarle otros 200,000 millones de pesos anuales. ¿Con qué? ¿De dónde lo vamos a Ese es sacar? el tema. A ver, la realidad es que nosotros nuestra intención no es opinar al respecto de esto. Nuestra intención es, a ver, los tomadores de decisiones aquí tienen la información y con eso tomen la decisión. Y ya los que tomen las decisiones tendrán que tomar las decisiones macroeconómicas, pero queremos que tengan la información. El tema es que hoy cuesta 400, si bajamos a 60 la pensión universal, entonces va a subir a 600,000 millones. Y dentro de 30 años que sean 25 millones de mexicanos, estamos hablando de 1 billón de pesos, 10 aeropuertos al año, nada más la pensión universal. Nada más la pensión universal. Ahora, si nos volteamos a ver esta iniciativa, como ya dijimos, la idea es pagar estas pensiones, tratar de complementar las pensiones. Y hay dos formas de financiar esto. Uno es pagarlo conforme se vayan requiriendo las pensiones, es decir, pues tú, oye, se me jubilaron 10, pues le pago esos 10. O 10,000 o 10 millones o los que sean, les pago esos 10. Y otra es ir aportándole un fondo para crear un fondo y con eso ir pagando en el futuro. El tema es que, si lo ponemos desde un punto de vista lógico un poquito, pues esto solo aplica para la gente del IMSS que entró después del 97 y para la gente del ISSSTE que entró después de 2007. Entonces, apenas se van a empezar a jubilar los primeros. Sí, los del 97. Exacto. Al principio va a ser muy barato, porque muy poquitos se van a jubilar. Entonces, al principio empieza a ser muy barato. Y conforme se vaya corriendo el tiempo y se vaya jubilando más gente, esto va a ir creciendo. Y va a llegar a 1 billón de pesos en 50 años. Que prácticamente estaría el gobierno federal nada más trabajando para eso, olvidándose de los demás programas y de las demás acciones. Exactamente. Mira, si lo vemos así, creo que esto es importante. A ver, si tú sumas todos los sistemas de pensiones del país, todos completitos, ya gastamos hoy en el país 2 billones de pesos en pagar sistemas de pensiones. Mucho más grave que la deuda externa. Mucho más grave que la deuda externa. Si tú te traes, digamos, esa deuda, o sea, las pensiones a final de cuentas son una deuda, ¿no? Las vas a pagar dentro de 20 años, dentro de 10, dentro de 50. Si tú te traes ese valor a hoy vale 3 veces la deuda externa. La deuda que tenemos como país en pensiones es 3 veces la deuda externa. Entonces, el problema es que ya gastamos hoy 2 billones, es decir, ya gastamos, para poner en contexto, el 21% del presupuesto de egresos del país se va a pagar pensiones. Oye, Héctor, ¿y ustedes ya se acercaron con esta información a los legisladores, a los tomadores de decisiones? ¿Y qué les dicen? La verdad es que todavía no. Con esta información en particular todavía no. Este estudio lo acaban ustedes de publicar. Lo acabamos de publicar. Ayer se publicó en las páginas de periódico Zócalo Saltillo y les vamos a estar dando información mucho más amplia de este estudio. Trae unas estadísticas bastante interesantes a las que hay que ponerle muchísima atención. Exactamente. Pero sí, aquí está el documento para que los tomadores de decisiones volteen a verlo y hagan conciencia de lo que va a pasar. Exacto, y que puedan ver
si realmente el país va a tener la suficiencia económica para poder pagar esto. Porque no es nada más este programa, hay que pagar el IMSS, hay que pagar el ISSSTE, hay que pagar los sistemas de pensiones de Pemex, de CFE, de los estados, de las universidades, etcétera. Entonces, no nada más es o sea, a los 2 billones que ya pagamos hoy, vamos a ir sumándole poquito a poquito el gasto de este programa. O sea, en esta situación, ¿cuánto tiempo le das para colapsar? No, la verdad es que, mira, no es... Yo creo que esa es decisión de los tomadores de decisiones y no es, en los sistemas de pensiones, no es que colapse completo, sino en el país hay alrededor de 1,000 sistemas de pensiones que se soportan con dinero público. Obviamente los que siempre conocemos, el IMSS, el ISSSTE, Pemex, etcétera, pero cada estado tiene su propio sistema, cada universidad, cada municipio, casi todos tienen su propio sistema y van tronando cada uno en diferentes tiempos. Uno quiebra este año, otro dentro de 5 años, otro dentro de 2. Entonces, y hay gente que se puede quedar desprotegida o que se está quedando desprotegida. Entonces, todo por no tomar decisiones a tiempo y no ponerle la suficiente importancia a este tema. Exacto. Y si ahorita vemos la propuesta del presidente, al principio cuesta poco, pero después va a costar mucho. Entonces, esa es la parte que normalmente se ve cuando se toman las decisiones, pues el presupuesto de 1 año o el presupuesto de 3, 4 años o de 6 años. Y con este trabajo lo que queremos hacer es decirles, bueno, vean también los próximos 50 años qué va a pasar para que puedan decidir si lo vamos a poder pagar o no. Pues ese es el objetivo. Ojalá haya conciencia en nuestras autoridades que tengan esa visión, pero como no se les va a presentar en su sexenio, pues ahí dejas que lo arreglen los que siguen y así lo vamos posponiendo. Se va eternizando, ¿no? Entonces sí. Oye, hay un par de preguntas por acá de nuestros televidentes. Dicen, a ver si nos puedes ayudar, Francisco. Dice, buenos días, una pregunta. Si yo empecé a cotizar después del 97, ¿tengo derecho a pensión? Sí, sí tienen derecho. Si están en el IMSS, tienen derecho al sistema de Afores. Y si esta propuesta se aprueba, van a tener derecho también. En este momento tienen un derecho a una pensión muy chiquita. Exacto. Y los muchachos tendrían que estar ahorrando la mitad de su sueldo si quieren tener un retiro digno. Exactamente. Tremendo. Otra pregunta dice, yo estoy jubilado, cumplo los 52 años en abril, primero Dios. Si no aporto ya con el IMSS, ¿tengo que esperar a que cumpla los 60 años para solicitar mi pensión? Sí. Bueno, y otra más dice en Afores... Sí había diferencia, fallecían los asegurados que cobraban pensión y el gobierno se quedaba con lo que le daban las Afores. ¿Esto ocurre? No, la realidad es que es un sistema donde tú le aportas, en las cuentas individuales como funciona es tú le aportas una cuenta que es tuya y tu patrón le aporta una cuenta que es tuya y cuando llegas a jubilarte, la Afore me dice, mira, juntaste tanto dinero. Y yo agarro ese dinero y me volteo con una aseguradora y le digo, traigo esta cantidad que me alcanza y la aseguradora lo que hace es repartir ese dinero entre tu esperanza de vida. Entonces, voy a poner un ejemplo, si tienes 65 y la esperanza de vida, es un ejemplo, no son números 75, reales, pero 80. Vamos a suponer que sea 85. Bueno, pues te voy a pagar durante 20 años. Pero ¿cómo? Y si duro 25, ¿cómo le hago? Pues te voy a pagar con el dinero que duró 15, con el dinero de las personas que duraron 15. Es decir, ya se junta ese dinero en una aseguradora y la aseguradora es quien asume esos riesgos de que vivas más o vivas menos. Eso es lo que sucede. Pero es una opción que muy poca gente utiliza. No, realmente así es como está la ley. Así es como está la ley, sí. Bueno, pues ahí hay mucho tema y hay mucho en qué ponerse a trabajar. Y ahorita que estamos previo a un cambio de autoridades federales, pues este es un gran problema. Exacto. Y que no lo tocan los candidatos nunca. No. Exacto. No lo tocan nunca. Exactamente. Pues ahí hay mucho tema. Pero una gran aportación de un despacho saltillense, orgullosamente saltillense, fundado por tu señor padre y muy bien dirigido por ti en este momento. Muchas gracias. Felicidades, Pancho. Claro Felicidades. Muchísimas gracias. Gracias por estar aquí. Esta es tu casa. Gracias por la invitación. No, y date una vuelta más seguido. Yo sé que siempre traen mucho trabajo, pero es muy ilustrativo para nuestra audiencia. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Gracias. Vamos a un corte y regresamos. Tenemos mucha más información la mañana de este lunes.